Bien, estimados estudiantes, esperando que sus exámenes hayan sido un éxito en todas las asignaturas que están recibiendo durante este semestre. Nos aprestamos ya en esta semana número 9 de clases a revisar la unidad número 3 dentro de la asignatura Sistemas de Base de Datos. Acá vamos a revisar el entorno de desarrollo integrado de las bases de datos. Y esta semana con el tema generalidades del entorno de desarrollo integrado de base de datos, donde vamos a revisar todo lo que tiene que ver referente a los diferentes motores de base de datos, las interfaces de desarrollo que ellos manejan, pero vamos a centrar nuestro esfuerzo en conocer una base de datos de código abierto, que va a ser en este caso MySQL, y una propietaria o de pago de licencias como es SQL Server, que son de las dos más utilizadas. Por allí también existe otras dos con bastante utilización, como son Oracle y también Postgres. Pero la lógica de lo que vamos a revisar en estos dos entornos de desarrollo, en lo que se refiere a la base de datos, les va a ser una buena base para poder afrontar cualquier motor de base de datos. Antes de darles las recomendaciones para esta semana, recordemos que este es el momento asincrónico donde se definen las actividades que usted debería ejecutar para afrontar de mejor manera la clase sincrónica y también aprovechar este tema planteado para la semana. Con respecto a los exámenes tal vez usted esperaba ver un mayor componente teórico, pero recordemos que esta asignatura es una asignatura 100% práctica y la mayor parte de las evaluaciones van a venir en torno a esa destreza, esa habilidad, esa competencia que queremos que usted desarrolle a lo largo de esta asignatura. Eso como para que usted vaya tomando el ritmo adecuado. Sé que hay una evaluación que de pronto me deja a mí un poco preocupado, pero luego de revisar los recursos usted los ha tenido. Tal vez es el tiempo para poder asimilar, ya que lo que estuvo más cargado en el examen viene a reflejarse en las dos últimas semanas del parcial anterior. Pero confiado de que usted ahora, ya una vez que tiene la respuesta a los exámenes, una vez que tiene la resolución a esos casos de modelamiento de base de datos, esperamos que usted pueda, si así lo requiere, pedir alguna tutoría para poder hacer algún mayor detalle o alguna explicación que usted requiera. En lo posible, traten de hacerlo grupal para así aprovechar de mejor manera el espacio temporal que tenemos para el efecto, ¿no? Bueno, la recomendación es acá, por favor, prestarle más atención a las clases sincrónicas, prestar más atención a las recomendaciones que se hacen acá en esta clase asincrónica. Yo no cargo de mucho material. La clase asincrónica va en función de revisar otros recursos. Yo busco recursos preparados por colegas o por expertos en el área que no sean tan extensos. Por allí usted no va a ver un video que sea más allá de 15, 20 minutos. Entonces, por favor, en revisarlo, aplicarlo, realizar las instalaciones sugeridas. Para el tema de esta semana, como es las generalidades del entorno de desarrollo integrado de base de datos, se plantea el objetivo de estructurar las propuestas reales mediante el modelamiento entidad-relación, modelo de base de datos, diseño de base de datos y restricciones de evidencia que evidencien su capacidad de emprendimiento para su ejecución. Acá, para la semana, usted tiene 4 subtemas.
2 va a revisarlo la primera sesión, o sea, la primera parte de la clase, que corresponde a la definición de sistema de gestión de base de datos y la clasificación de los sistemas de gestión de base de datos. Luego revisaremos un poco más al detalle, el tema 3 y el tema 4, acerca del entorno fundamental en el que se trabaja al momento de desarrollar en las 2 bases de datos que se plantearon al inicio de la sesión, se van a utilizar. Ahora, la recomendación de las actividades que usted debería ejecutar. Lo primero es revisar el compendio, un compendio que le habla de unas generalidades de las bases de datos, de las diferentes bases de datos. Hay un video magistral que le ayuda a robustecerse en esa parte teórica que está allí. Por favor, revisarlo. Y, como ya lo dije al inicio, es casi que obligatorio que usted revise la clase sincrónica si no puede estar en vivo. Por favor, tómese su tiempo, que yo de lo que manejo las estadísticas de la revisión, es allí donde está la mayor parte de los problemas que se evidenciaron en el examen de base de datos. ¿Cuál es? Que no revisan la clase sincrónica. Yo tengo estadísticas, 21 estudiantes solo revisaron, ni la mitad del curso. Entonces allí está la explicación de por qué al momento de afrontarse un examen donde no se ha desarrollado lo que plantean las clases asincrónicas, viene a tener complicaciones. Recordemos que usted es un estudiante de modalidad virtual, que no implica que usted debe estudiar menos. Usted, la ventaja que tiene es que estudia en cualquier lugar, sí, y en cualquier horario, pero los contenidos que usted tiene que asimilar para poder graduarse, para poder pasar el curso, son los mismos de cualquier otro estudiante de cualquier otra modalidad. Ahora mismo yo le planteo, para que usted pueda afrontar de mejor manera lo que se viene en este parcial, es obligatorio revisar estos videos que están acá, donde el primero le hable un panorama ya un poco más amplio de las bases de datos, tal vez alguna parte que de pronto para algunos puede ser abstracta, de poca aplicabilidad ahora, porque solo nos vamos a centrar en las bases de datos relacionales. Pero es importante que usted conozca la tendencia, que usted conozca las bases de datos que existen. Entonces acá tenemos 5 bases de datos, que hay un señor que le comenta muy bien al respecto y le sugiero por favor revisarla. No tiene más allá de 8 minutos, 8 o 9 minutos. Luego sí, ya vamos a utilizar el SQL Server. Le adelanto, el SQL Server como tal tiene algunos componentes, algunas herramientas y así las diferentes bases de datos. Porque el uno es el DBMS, es el motor de la base de datos, el sistema de gestor de base de datos, que ese es el que administra y hace todas las funciones que ya vimos nosotros en la parte teórica, el parcial pasado. Pero luego hay herramientas complementarias, como por ejemplo el MySQL tiene el MySQL Workbench, que es una interfaz gráfica, que es lo que nos ocupa ahora acá, porque aquí lo dice nuestro tema, generalidades del entorno de desarrollo integrado de las bases de datos. Entonces, vamos a instalar también ese interfase, se llama Workbench, ¿sí? Entonces, por favor, realizar los pasos que estaban allí sugeridos en ese video. Ya luego vamos a trabajar de lleno con esa base de datos. Y como también vamos a trabajar con una base de datos de pago de licencia, como lo es SQL Server. SQL Server tiene una versión gratuita para usted que es estudiante. Aquí tiene una versión developer que usted la va a poder utilizar. Y aquí le dejamos, este es de Microsoft. Entonces aquí también hay un video de cómo instalar y configurar SQL Server, ¿no? Entonces, en estos pocos minutos ya usted tiene bastante tarea que hacer. Por favor, aplicar las sugerencias de esta clase y nos vemos en las clases sincrónicas. Muy buenas noches.